Bendiciones, hermanas y hermanos, amigas y amigos, en esta gloriosa mañana que el Señor nos permite estar ya en su casa para transmitirles a ustedes la gloriosa revelación de la palabra del Señor. Esta mañana voy a pedirle que abra su escritura o su dispositivo en el libro de Daniel. Vamos a estar leyendo del versículo 1, del capítulo 6, versículo 1 al 3. Vamos a ir rápidamente y dice así la palabra del Señor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Veo que el propósito del rey, al poner estos 120 sátrapas y estos 3 gobernadores, era que todo lo relacionado a su reino fuese beneficiado. Yo creo que como todo gobernador o empresario, el propósito al poner un negocio o al poner personas en una responsabilidad es para que todo sea para beneficio, es para tener buenos resultados. Y aquí vemos que ese era el propósito de este rey. Pero sobre los 120 sátrapas puso también 3 gobernadores, dice la escritura, de los cuales Daniel era superior a los 120 y a los 2 gobernadores. Pero no era, hermanos, no era superior por sí mismo o por sus logros o por su propio esfuerzo, sino por el Espíritu de Dios que estaba en él. Era donde él se presentaba, era notorio. Porque su presencia, porque la presencia de Dios iba en él, la presencia de Dios iba con él, y eso era lo que lo hacía a él. Dice, si vemos en la NBI, dice que tanto se distinguía Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, pero todo esto procedía del Espíritu de Dios que moraba en Daniel. Al igual que cada uno de nosotros, dice la escritura que somos el templo y la morada del Espíritu Santo. En Daniel moraba el Espíritu de Dios, en Daniel moraba la naturaleza de Dios, pero en nosotros mora el Espíritu Santo. Y Daniel podía hacer la diferencia entre los demás por el mismo Espíritu que era el que lo guiaba, el que lo dirigía, el que lo conducía, el que lo llevaba a ser diferente, el que lo llevaba a hacer la diferencia. Y ese Espíritu también está en cada uno de nosotros hoy en día, porque el Señor nos ha declarado y nos dice en su palabra que el templo no son estas paredes que podemos ver acá. El templo somos usted y yo, la morada del Espíritu de Dios somos usted y yo. Entonces no tiene nada que ver con las paredes. Claro que esto puede ser un salón, un edificio, pero lo importante es que el Espíritu de Dios es el que habita en cada uno de nosotros, y por ende es el que nosotros transmitimos, el que nosotros damos a conocer, el que nosotros revelamos. Podemos revelar con toda libertad a nuestro Padre Celestial. Podemos revelar con toda libertad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo está en nosotros y Él nos lleva a revelar al que usted y yo tenemos. Quiero que sigamos en el versículo 4 al 7. Dice así: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta,
porque él era fiel y ningún vicio o falta fue hallado en él. ¿Por qué no había vicio? ¿Por qué no había falta en Daniel? Porque en él estaba la naturaleza del Padre, porque en él estaba la genética del Padre. Entonces, por lo tanto, Daniel se conducía fielmente. Todo su ser y su hacer, todo era de acuerdo a la naturaleza del Padre que estaba en él. Dice el versículo 5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos cosa contra este Daniel, ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos con él relacionado con la ley de su Dios. Veamos que el propósito de ellos era encontrar una falla, una falta en la vida de Daniel con lo relacionado a los asuntos del rey, para poder acusarlo a él, para poder deshacerse de Daniel. Pero no lo encontraban, porque en todo su ser y su hacer Daniel era fiel, Daniel era eficiente, Daniel era eficaz en todo lo que hacía. Entonces dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Veo en todo esto, hermanos, que Dios tenía un propósito glorioso para Daniel. Pero para que Daniel llegara a alcanzar lo que Dios había establecido, determinado para él, le era necesario pasar por este proceso primero. Y estos no eran gatitos mansitos domésticos. Si estaban en un foso es porque no eran confiables, sino por la magnitud de peligro que representaban. Por eso estaban en el foso, porque eran animales salvajes, porque eran animales asesinos. Sin embargo, ellos planificaron que ese era el lugar donde Daniel debía de estar, porque el propósito de ellos en su planificación era destruir a Daniel, era deshacerse de Daniel, era que Daniel no les estorbara para llevar a cabo sus planes. Lo que ellos no sabían era que todas las cosas estaban siendo manejadas por el único Dios verdadero, era que todo estaba en el control de Dios. No era lo que ellos se movieran porque ellos querían esto o aquello, sino porque Dios lo estaba permitiendo con un propósito para la vida de Daniel. Pero lo que me bendice a mí es ver la actitud correcta de Daniel en el momento difícil de su vida, en el momento de vida o muerte, cuando él pone en riesgo su vida. Y vemos en el versículo 8 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey el edicto y su prohibición. Pero cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, me bendice tanto la actitud de Daniel, porque veo a un Daniel determinado, a un Daniel firme. Es cierto que a él le era necesario pasar por el proceso primero, pero veo, hermanos, la actitud correcta de Daniel ante el peligro de muerte. Veo que Daniel no se turbó, ni se desequilibró, ni se amedrentó, no perdió el control, ni se afanó. Él no se puso a llorar, a pelear contra Dios, o a renegar, o a recordarle a Dios: pero ¿qué te pasa, Señor? Recuérdate que yo soy tu siervo, recuérdate que yo soy tu hijo, recuérdate que tienes el deber o la obligación de esto, de aquello conmigo, porque todo este tiempo yo te he servido fielmente. Porque Daniel era un varón fiel al Señor, pero no le estaba recordando eso como si Dios no lo supiera.
si Dios sabe todas las cosas, si Dios conoce todas las cosas, si Él está en control de todas las cosas? Entonces veo a un Daniel, hermanos, que tenía un estilo de vida, porque dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces él no dijo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Y ahora cómo voy a salir de esto? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Me voy a morir comido por unos leones. Daniel no se puso a pensar en eso. Daniel no se fijó en eso. ¿Por qué? Porque la mirada de Daniel no estaba en las cosas de la tierra. La mirada de Daniel no estaba en las cosas de abajo. La mirada de Daniel no estaba en el proceso que estaba pasando siquiera. La mirada de Daniel estaba en el único Dios verdadero, en el único dueño y Señor de su vida. Allí estaba puesta la mirada de Daniel. Él estaba enfocado en agradar a su Dios. Ni siquiera estaba pensando en su vida. ¿Será que voy a morir? ¿Será que voy a vivir? ¿Qué irá a pasar conmigo? ¿Cómo voy a salir de ahí si es que salgo? No, él no estaba preocupado por eso. Él no estaba afanado por eso. Su mirada estaba puesta en el dueño y Señor de la vida. Y hay un versículo en la Escritura que quiero que nosotros lo leamos. Entonces veo que él no estaba turbado ni nada de eso. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Quiero que lo leamos. Y vamos a ver nosotros lo que nos dice el Señor ahí, sin perder siempre el capítulo 6 de Daniel. Busquemos ahí y vamos a leer. A ver qué dice la Escritura, un versículo precioso de la palabra del Señor. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, que nada te quite el sueño, que nada te preocupe, que nada altere tus nervios, que nada te intimide, que nada venga a sacarte del plan y del propósito de Dios. No, yo veo la actitud de Daniel en tremendo peligro de muerte. Veo su estabilidad, su firmeza. Él no estaba acongojado. Él no estaba preocupado, él no estaba llorando, él no decía, ¿y ahora para dónde me voy? ¿Ahora para dónde corro? Voy a ver si compro unos candados y voy a ponerle a la puerta y unos pasadores, porque yo sé que me van a venir a buscar y yo no quiero ir a parar ahí. No, Daniel estaba equilibrado, sobrio. Dice que él abrió las puertas de su recámara que daban hacia Jerusalén y empezó a orar y no a decirle al Señor, Señor, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué tú me has abandonado, me has dejado? No, sino que él se arrodilló, dice la Escritura, a darle gracias a Dios como lo solía hacer antes. Entonces esa actitud me bendice y me enseña tanto, porque es la actitud correcta de Daniel en el momento difícil de su vida. Lo veo firme, seguro, confiado. Tenía paz en el proceso, porque aquí dice, y la paz de Dios, en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso significa que no importa el proceso, o que no importa el nivel del proceso que se esté pasando. Lo importante es que en el Señor podemos tener paz en medio de la tormenta, que en el Señor podemos tener paz en medio del proceso, porque nosotros estamos confiados, sabiendo quién está en nosotros,
Y el mismo Dios de Daniel es el mismo Dios de cada uno de nosotros. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de Daniel, pero también es el Dios suyo y es el Dios mío. Y Él está en nosotros, con nosotros. Y a cada paso que damos, Él está con nosotros, en nuestro acostarnos, en nuestro levantarnos, en nuestra salida, en nuestra entrada. ¿Por qué? Porque así lo establece Él en su palabra. Entonces nosotros debemos de tener nuestra mira, como dice la Escritura, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque las de la tierra son perecederas, las de la tierra se diluyen, las de la tierra se acaban, las de la tierra pasan, pero las cosas de arriba son eternas para la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces quiero que veamos la actitud de Daniel. No hay razón ni motivo, hermanos, para estar afanados, para estar preocupados, para estar nerviosos, para estar amedrentados, para estar afligidos. No hay razón ni motivo para ello, porque el gran yo soy, el todopoderoso, el único Dios verdadero, está, así como estuvo con Daniel, está en cada uno de nosotros en este proceso que nuestro Señor nos está permitiendo pasar. Entonces dicen, este es el tiempo. A Daniel no lo movió el proceso, a Daniel no lo movieron las circunstancias. Él se mantuvo fiel y firme en su estilo de vida. ¿Por qué? Daniel no clamaba a Dios solamente cuando él tenía necesidad. Daniel clamaba al Señor en todo tiempo. Daniel daba gracias al Señor en todo tiempo. Era su estilo de vida. Y el rey conocía ese estilo de vida en Daniel, porque más adelante el rey puede dar testimonio de la fidelidad de Daniel. Entonces vemos a un Daniel definido, determinado. Y quiero que vayamos siempre al versículo 11. Rápidamente dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real, como si al rey se le hubiese olvidado. ¿No has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier Dios, fue luego ante el rey y le hablaron del edicto real? ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, la cual no tiene otra alternativa. Si se firma, es necesario que se cumpla. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos, vea cómo trataron ellos a Daniel. Daniel, que es hijo de los cautivos, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición, como lo solía hacer antes. No detuvo nada y nadie a Daniel. Entonces dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque él amaba a Daniel, porque él estimaba a Daniel, y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarlo. No hay duda que el rey tenía testimonio de el Dios a quien Daniel servía. Tenía testimonio del estilo de vida de Daniel, de la eficiencia de Daniel y aún de la fidelidad de Daniel, aún en los momentos más difíciles de su vida, aún en medio de este proceso que Daniel estaba pasando. Dios conocía a Daniel como conoce a cada uno de nosotros, pero Daniel también conocía a Dios. Pero el rey también conocía muy bien a Daniel, porque más adelante da testimonio de la fidelidad de Daniel a su Dios en medio del proceso que Daniel estaba pasando.
El rey estimaba a Daniel, pero ellos le dijeron: nada puedes hacer. En el versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. No puedes hacer nada. Y entonces no le quedó más al rey, con el pesar de en su corazón, que mandara a traer a Daniel de donde él estaba. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. No le dijo: al que tú cada 8, o cada 15, o cada mes, o cada año, o cada vez que puedes, o cada vez que quieres, buscas o le sirves. No, sino le dijo: el Dios tuyo. ¿Por qué? Porque el rey entendía que no era su Dios. No que Dios no hubiese hecho al rey, porque Dios es Señor de todo lo que existe, porque Él hizo todas las cosas, sino porque Él entendía que era el Dios de Daniel, porque Daniel conocía tan bien a Dios como Dios conocía a Daniel. Entonces Él entendía que Él conocía a Dios por medio de Daniel. O sea, Daniel le modelaba al rey el Dios que él tenía, pero el rey no conocía al Dios de Daniel como Daniel lo conocía. ¿Por qué? Porque no había sometido su vida al señorío del Señor. Entonces por eso le dice: el Dios tuyo, al quien tú continuamente sirves, Él te libre. Humanamente cualquiera diría: ¿pero qué le pasa a Dios? ¿Se volvió loco? ¿Qué malo es? ¿Cómo permite que echen a su hijo o a su siervo fiel en el foso de los leones para que lo maten? ¿Cómo le hace eso? ¿Y no que es su amigo? ¿Y no que lo ama? ¿Y no que Daniel le sirve fielmente? ¿De qué sirve que Daniel le sirva fielmente si mire por todo lo que le está permitiendo pasar? Eso se puede pensar con una mentalidad humana. Pero Dios es maravillosamente bueno. Dios es poderosamente bueno, es grandemente bueno. Lo que sucede es que después del proceso había un propósito glorioso para Dios y también para Daniel. Lo mismo que está pasando hoy en medio de este proceso. Hay un propósito glorioso para Dios, para su iglesia y para cada persona de cada nación de la tierra. Pero es necesario que la iglesia entienda claramente el propósito de Dios en medio de la circunstancia, no que se ponga a temblar de miedo juntamente con el mundo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que usted y yo, como hijos de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo. Él es nuestro Dios y todo está en su control. Somos del único Dios verdadero, somos hijos de nuestro Padre Celestial. Entonces es necesario que se vea la diferencia. No podemos ponernos nosotros en el mismo plan, en la misma actitud incorrecta del que no tiene a Dios, porque usted y yo tenemos al verdadero. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser correcta en estos momentos o en este proceso que el Señor nos está permitiendo pasar. Daniel se mantuvo firme en el proceso. Tenía clara su identidad y carácter de hijo de Dios. Aun cuando ellos le llamaron, que lo quisieron sacar de su identidad al llamarle hijo de los cautivos. Aún ahí Daniel no se puso a pelear ni a discutir con ellos. Él sabía quién era y él sabía quién estaba con él, y eso era suficiente para mantenerse firme en medio del proceso. Darío le dice: a quien tú continuamente sirves. Y esto es estilo de vida. Él te libre.
Él te libre. Él entendía que su Dios podía librar a Daniel. Al igual que hoy, nosotros entendemos que todas las cosas están en el control de Dios. Quiero que vayamos a Salmos capítulo 91 y vamos a ver unos textos preciosos de la palabra del Señor ahí, donde el Señor nos habla y nos dice y nos da promesas gloriosas para nosotros, sus hijos. Y dice la palabra del Señor así, Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y dice el versículo 3: y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Promesa de Dios para su iglesia, para sus hijos. Es necesario que nosotros aprendamos a confiar en el Señor, pero no, hermanos, a confiar como podemos confiar en una persona que puede fallarnos, sino a confiar con una confianza genuina, con una confianza verdadera, que dice la Escritura que si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la palabra del Señor, ¿quién es aquel que podrá hacer daño cuando vosotros buscáis el bien? Entonces, si usted y yo estamos en el bien que es Cristo, dice la palabra, aquel que está en mi mano, no hay valiente que me lo arrebate. Porque ¿quién es aquel que se puede atrever a sacar a un hijo de Dios de la mano poderosa de Dios? Nada ni nadie puede. Entonces nuestra fe y nuestra confianza debe estar depositada en el único Dios verdadero, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también en el Dios de Daniel, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado, Él no se muda, Él permanece fiel para siempre. Entonces veamos esto. Lo mismo que está pasando hoy en medio de este proceso. Hay un propósito glorioso para Dios y su iglesia, y es necesario que la iglesia entienda claramente el propósito de Dios en medio de la circunstancia, no que se ponga a temblar de miedo juntamente con el mundo, porque la iglesia está en el mundo, pero es de Jesucristo. Daniel se mantuvo firme en el proceso, tenía bien clara su identidad y su carácter de hijo de Dios. Darío le dice: a quien tú continuamente sirves, esto es estilo de vida. Y le dice: Él te libre. Y ya vimos lo que dice Salmos 91 del 1 al 7. Pero dice el 9: ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Por qué? La fidelidad al Señor es tan importante, hermanos. La confianza en nuestro Dios en medio de los procesos, en medio de las circunstancias, es tan importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios está viendo nuestra actitud, porque es ahí donde Dios está viendo nuestro accionar, porque es ahí donde Dios está viendo
cuánto le amamos y le creemos a Él en medio de la circunstancia. Es fácil creerle a Dios cuando todo está bien, pero a Dios usted y yo debemos de creerle en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él no deja de ser Dios porque pasa una circunstancia, si Él es el Señor de las circunstancias. Él no deja de ser Dios porque nos permite pasar un proceso, si Él es el dueño del proceso. Entonces Él es Dios ayer, hoy y siempre y por toda la eternidad. Él no ha cambiado y su fidelidad permanece para siempre en sus hijos. Entonces yo veo la actitud de Daniel ante la situación, ante el proceso que él estaba pasando. Él no se puso a discutir con el rey ni a discutir con los hombres que lo acusaron, sino que él se mantuvo firme hasta el final. Entonces veo que no hay nada por qué temer. No hay nada por qué tener miedo. No hay nada por qué estar amedrentados, acobardados o quizá afligidos, preocupados, tristes y otros hasta estresados. No hay motivo ni razón para eso. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos al verdadero, tenemos al gran yo soy, al todopoderoso, al único Dios verdadero, al que vive, al que reina, al que permanece para siempre en cada uno de nosotros. Entonces necesitamos estar confiados en Él, equilibrados en Él. Veamos entonces lo que dice el versículo 17, siempre de Daniel, en el capítulo 6. Dice entonces el 17: y fue traída, dice, veamos, repitamos el 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Si había alguien que quería sacarlo de ahí, no podía. ¿Por qué? Porque estaba muy bien asegurado y nadie podía hacer nada para librar o para sacar a Daniel del asunto. Veo a Daniel, pero también veo a Dios. Mientras Daniel está en el foso de los leones, Dios está trabajando en la vida de aquel rey. Mientras Daniel está en el foso de los leones, Dios está trabajando en la vida del rey. Y yo puedo decirle hoy, hermana, hermano, amiga y amigo, que pueda estar escuchando esta transmisión o que la vaya a escuchar. Quiero decirle esto: la situación, estamos en una situación, pasando un proceso aquí, no solamente en Guatemala, sino a nivel mundial. Pero Dios está trabajando, como lo estaba haciendo en la vida de este rey, lo está haciendo hoy en la vida de cada presidente, en cada gobernante de cada nación de toda la tierra. Y veamos lo que sucede en el versículo 18. Dice la palabra del Señor: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Se le fue el sueño, le vino el insomnio al rey, siendo el rey. En otra versión dice que no hizo nada de sus labores cotidianas, porque él estaba pensando en Daniel, él estaba preocupado en Daniel. Se le fue el sueño. Dios empieza a trabajar en la vida de aquel hombre, así como hoy está trabajando en la vida de cada gobierno en cada nación. Pero no solamente el propósito de Dios era trabajar en la vida del rey, sino trabajar en la vida de cada persona de aquella nación, de aquellos pueblos. Así como lo está haciendo hoy. Dios está trabajando en la vida de cada presidente. Pero el propósito de Dios no es trabajar solamente en la vida de cada presidente o de cada gobernante de cada país o de cada nación, sino el propósito de Dios es que cada persona en cada nación pueda conocerle, pueda
saber de Él, no solo saber, sino entender y comprender que Él es el único dueño y Señor de la vida, y que fuera de Él no hay vida, como fuera de Él tampoco hay quien salve ni quien libre, solamente Él. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la vida, porque Él es el Señor de las circunstancias, porque Él es el Señor de los procesos, porque todo está en su control. Entonces veamos aquí que se le fue el sueño al Señor Rey. Dios siempre está al control de todo y todos, y a Dios nada se le escapa ni se le sale de sus manos. Nada es casualidad, todo proviene de Él, porque Él es el origen de todo lo que existe. Creó e hizo todo, es suyo, todo le pertenece a Él y Él hace como Él quiere hacer. Así que Dios empieza a trabajar en la vida del rey. Se le fue el sueño. Mientras tanto, Daniel durmió tranquilo, acompañado de los leones, pero tranquilo. El rey está triste, pero Daniel está feliz. ¿Por qué? Porque su vida no dependía de los sátrapas, su vida no dependía de los leones, su vida no dependía del rey, su vida no dependía de nadie, su vida dependía del Rey de Reyes y Señor de Señores, al igual que la vida suya y la mía. Su vida y la mía no dependen de una pandemia, no dependen de una enfermedad. No, Dios no necesita enfermedades para llevarnos a nosotros con Él, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere hacer. No estamos diciendo que no estemos viendo la circunstancia y que no estemos viviendo la circunstancia. Lo que quiero darme a entender es que usted y yo estamos en esta tierra, en este mundo, pero no le pertenecemos a nada de lo de este mundo. Le pertenecemos al único dueño y Señor de la vida. Entonces vemos trabajando al Señor, porque la palabra de Dios dice, Jesucristo dice, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. El Señor trabaja día y noche, hermanos. El Señor trabaja día y noche, y es necesario que nosotros aprendamos a ver el trabajo de Dios, para que usted y yo podamos movernos, y para que usted y yo podamos ejecutar también el trabajo para el cual el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, para estos tiempos gloriosos. Veo a Daniel positivo, veo a Daniel en la actitud correcta, pero veo al rey queriendo hacer algo por Daniel sin lograrlo. Hoy los presidentes quieren hacer algo por los millones o por las miles de personas o millones de personas en cada nación, para librarles de esta pandemia. Y las directrices establecidas por cada gobernante son buenas y debemos de obedecerlas, debemos de ejecutarlas, porque son para nuestro bien y el bien de nuestra familia y de toda persona. Entonces, si ellos dicen quédate en casa, pues quedémonos en casa. Si ellos dicen ellos establecen lo que nosotros debemos hacer, hagámoslo. ¿Por qué? Porque especialmente el Hijo de Dios es formado a base de directrices. Entonces no se nos es difícil cumplir las directrices establecidas, a menos que sea una necesidad por la que salgamos, pues debemos hacerlo, pero usando la mascarilla para protección. ¿Por qué? Porque también el Señor ve la actitud y obediencia de cada persona, como de cada uno de nosotros, especialmente como iglesia. Y eso es lo que a Dios le agrada, nuestra actitud y obediencia en medio del proceso. Dios lo ve todo, Él lo conoce todo. A Él no podemos decirles que si lo hice, es que no lo hice. Vemos nosotros las consecuencias que se sufren de la desobediencia.
Dios quiere el bien para todo ser humano, pero la desobediencia ha llevado al hombre y a la mujer, por ende, a destruirse o a perder la vida antes del tiempo. Dice un versículo de la Escritura: ¿por qué morirá el hombre antes de tiempo? Por su insensatez, por su desobediencia, por su rebeldía, por su pecado. Pero ese no es el propósito de Dios. Él tiene todo bajo control, pero Él ve también nuestra actitud en medio del proceso. Y Él vio la actitud de Daniel en medio de tremendo proceso. Y quiero que veamos. Dice, voy a repetir esto, que los gobernantes están haciendo todo lo que está a su alcance con la ayuda de Dios para ayudar a cada país. Quien debe hacer que todo vuelva a la normalidad es la Iglesia de Jesucristo. El Señor, en el último congreso que tuvimos el día 12 de marzo por la noche, Él nos habló por medio de uno de sus profetas y nos dijo que ciertamente el Señor le dio permiso. El Señor envió a su ángel con su espada y le dio permiso al virus. Lo envió para que liberara al virus. Y el virus salió y dijo: voy a empezar por las naciones grandes. Y ahí voy a empezar a intimidar, ahí voy a ponerle miedo a las multitudes, ahí voy a llegar y voy a hacer lo que yo quiero y me coronaré con el nombre de coronavirus. Pero el Señor dijo que Él le dio permiso al ángel de salir con su espada. Y usted va a decir: ¿y cómo así? ¿Pero cómo Dios hace eso? Pues si es que Dios es justo, pues si Dios sabe lo que hace, pues si todas las cosas están bajo su control. Pero no será Él quien le ordene al virus que se diluya, que sea destruido, que sea exterminado, sino su iglesia. Esa es la responsabilidad que el Señor le delegó a la iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia manifieste el poder de Dios en medio del proceso. Es necesario que la iglesia le ordene al coronavirus, o lo establezca destruido o sometido bajo la planta, suprimido bajo la planta de los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Por la diestra del Padre y por la diestra de Jesucristo es suprimido bajo la planta de los pies de Jesucristo. Porque ahí es donde se suprimen todas las potestades de las tinieblas, de los gobernadores y de las autoridades, según la Escritura. Porque el Señor ya capacitó, preparó y capacitó a la iglesia Misión Cristiana al Calvario para hacer este trabajo, para que le ordene al virus y para que le declare que no tiene ninguna potestad y ningún poder y ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Porque todo lo que existe ha sido creado por el Señor. Todo lo que existe fue hecho por Él. Todo lo hizo nuestro Dios. Pero es necesario que la iglesia se levante. Es necesario que la iglesia despierte. Es necesario que la iglesia reaccione. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para distracciones.
No hay tiempo, hermano, para divagar. Es necesario que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo y haga y ejecute la obra para la cual Dios la envió. Porque la iglesia nació en el corazón de Dios. La iglesia fue Dios quien la dio a luz. Y Él la envió para que haga su voluntad, para que ejecute su voluntad aquí en la tierra. Y ahora es la hora cuando la iglesia debe no solo establecer el reino de Dios en la tierra, sino manifestar el poder de Dios en esta tierra. Para eso fue enviada. Y el Señor está esperando que la iglesia actúe. El Señor está esperando que la iglesia haga, que cumpla con la responsabilidad que Él estableció. Entonces quiero decirle, la iglesia debe establecer su reino, pero también manifestar el poder de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido. Y dijo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios. Y el Dios que usted y yo tenemos no es un Dios de crucifijo. No es un Dios de contemplación, no es un Dios de escaparate. Es el Dios real, es el Dios verdadero, es el único Dios que vive, que reina y que permanece para siempre por los siglos de los siglos. A quien atribuimos gloria, honra, alabanza, honor, loor, exaltación y adoración por toda la eternidad. Él es nuestro Dios, pero también Él quiere ser el Dios de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Él hizo todo lo que existe, y todo lo que existe no lo hizo para que cada uno escoja lo que quiere ser o hacer, sino para su exclusiva adoración y exaltación. Quiero que veamos esto. Es tiempo que cada presidente, gobernante reconozca el señorío, el gobierno, el regir de Dios en su vida. Es tiempo. Vamos al versículo 19. Dice así: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, si no había dormido toda la noche. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El Dios, veamos esto, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, siervo del Dios que da vida, siervo del Dios que produce vida, siervo del Dios que genera vida, siervo del único Dios dueño de la vida, ¿Él ha podido librarte del poder de los leones? ¿Él te ha podido guardar de la maldad de esos leones? Y vea qué pasó. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel era inocente de todo lo que estaba viviendo, de todo lo que estaba pasando, pero no abrió su boca. Se limitó a obedecer, sabiendo quién iba con él. Entonces, aquí vemos que el Señor envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones. Pero Él no quitará la pandemia hasta que la iglesia de Cristo actúe como Él lo dijo. No podemos esperar que venga alguien y nos diga lo que hay que hacer cuando nosotros ya sabemos lo que debemos hacer. Es necesario que nuestra fe y nuestra confianza estén depositadas en el único Dios verdadero. Si confiando en Él, el Señor determina llevarnos con Él, nada se habrá perdido. Porque la palabra del Señor dice: sea que
nosotros vivamos, o sea que nosotros muramos, del Señor somos. Aquí no estamos sin dueño, aquí tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores en nosotros. Aquí tenemos un gobierno que nos rige, que nos dirige, que nos guía por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si el Señor determina, es tiempo que tú te vengas, pues es necesario ir con Él. Pero no por eso vamos a ser movidos. ¿Por qué? Porque es necesario que usted y yo nos mantengamos firmes, fieles al Señor en todo tiempo, dándole gracias a Él, adorándolo, sirviéndolo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque somos suyos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces es necesario que nos mantengamos fieles al Señor y hagamos aquello que Él nos envió a hacer. Él no le va a cerrar hoy la boca a los leones, Él no va a quitar la pandemia. Es la iglesia quien tiene la responsabilidad de hacer el trabajo que el Señor dijo, de ordenarle al coronavirus o de establecerle y de declararlo suprimido bajo la planta de los pies de Jesucristo, porque el Señor ya nos dio el poder, nos dio la autoridad para poder hacerlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces vemos la actitud de Daniel y le dice, entonces dice la Escritura en el versículo 23, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios. Y la palabra del Señor dice que los que confían en Jehová nunca serán avergonzados. La palabra del Señor dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Es muy importante, hermanos, que nuestra fe y nuestra confianza esté depositada en el único Dios verdadero en medio de toda circunstancia y especialmente en todo tiempo. El cristiano no debe doblar sus rodillas y pedirle a Dios solamente ante la adversidad. El cristiano debe doblar sus rodillas y darle gracias a Dios y hablar con su Dios y tener una relación íntima, una comunicación íntima con el único Dios verdadero, con el único dueño y Señor de la vida, en todo tiempo. No circunstancial, no ocasional, no, porque esto es un estilo de vida, porque es necesario que seamos hallados fieles. Daniel fue hallado fiel. Daniel permaneció firme. Daniel pasó con gozo, con paz, todo el proceso. Y en todo vio la gloria de Dios en su vida, así como la estamos viendo usted y yo hoy en nuestra vida. Porque estamos viendo y estamos disfrutando de la gloria de Dios en nosotros, en nuestras familias. Es una bendición estar en casa, es una bendición estar con nuestros hijos, con nuestro esposo, con toda nuestra familia, hermanos. Es una gran bendición. Es necesario que aprovechemos estar con nuestra familia. Es necesario, hermano. Mire, hay personas que todavía contradicen por el estar con su familia. ¿Cuánto hubiese dado Daniel por estar con su familia? Pero vea el lugar en el que le tocó estar a él. No estaba renegando, no estaba peleando, no estaba discutiendo, no estaba diciendo ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? No. Y la gente a veces dice que se siente deprimida solo porque está en su casa. Sí, es una gloriosa bendición estar en casa. Es glorioso, es hermoso, es maravilloso disfrutar a nuestra familia, convivir con ellos, por supuesto sin dejar de tener la relación correcta con el Señor, sin dejar de escudriñar las Escrituras, sin dejar de hablar con nuestro Dios, sin dejar de darle gracias a Él. ¿Por qué? Porque todo está en su control. Y los que confían en Jehová nunca serán avergonzados. Él siempre nos da la victoria, porque Él dice que ya nos hizo no solo victoriosos, sino más que victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él lo dice, es porque así es, hermanos.
Debemos de aprender a ver como Dios ve. Debemos de aprender a sentir como Dios siente. Debemos de aprender a pensar como Dios piensa. Y Dios jamás vio por atrasado. Dios siempre vio por adelantado. Y yo veo la victoria en esta pandemia. Yo veo la victoria en este proceso. Yo veo que esto va pasando, esto va pasando, esto va pasando, y veo que esto pasa. Y veo la gloria de Dios en una dimensión mayor en nosotros. Porque dice la palabra que el Señor es el que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Entonces esto no es, hermanos, porque se le haya salido de las manos a Dios, porque se le haya escapado. No, no, no. Todo está en el control del Señor. Y todo lo que Él hace es perfecto. Aun cuando las personas no entiendan en el momento, todas las cosas, dice la Escritura, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Los que conforme a su propósito hemos sido llamados para la gloria de nuestro Dios. Pero Él quiere ver nuestra actitud ante la situación, ante la circunstancia. Entonces veamos. Entonces Daniel salió ileso, intacto, así como entró, solo que más feliz, porque había estado con los leones, porque él había confiado en su Dios. ¿Y qué sucedió en el versículo 24? Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Vea, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No eran gatitos domésticos, eran animales salvajes, eran animales asesinos, eran animales que por la magnitud de lo peligroso estaban encerrados en ese foso. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, hermanas, amigos, amigas que me están escuchando o que van a escuchar esta transmisión, es que Dios ha puesto a cada hombre en cada hogar, en cada familia, en cada lugar, en cada nación, y le ha dado una responsabilidad. Lo ha puesto ciertamente como cabeza, pero no cabeza para que ocupe solamente el primer lugar en la mesa, el comedor, no cabeza solamente para que dé las órdenes en casa, no cabeza solamente para que grite más fuerte en la casa. No, no es esa clase de cabeza. Dios lo ha puesto como cabeza, lo ha puesto como sacerdote. ¿Para qué? Para que dirija a su familia en el camino correcto. Y Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y le ha dado la responsabilidad no solo de Él, tiene la responsabilidad de su vida, sí, personal, pero también tiene a su familia. Si estos hombres hubieran meditado, aunque todo estaba en un propósito, pero si ellos se hubiesen arrepentido de su mala actitud para con Daniel, sin duda alguna hubiesen sido perdonados. Pero ellos determinaron su futuro. Y no solamente el futuro de ellos, arrastraron a sus esposas, arrastraron a sus hijos a la misma destrucción, a la misma muerte. Porque separado de Dios no hay vida, porque Él es la vida. Dice la Escritura que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y el único propósito de Dios es que el hombre conozca esa vida eterna que está en Él, que es Él la vida, porque Cristo es vida. En el mundo no vamos a encontrar vida. En el mundo hay aflicción, hay tristeza, hay dolor, hay muerte, hay destrucción. Pero en Cristo hay vida eterna. Y esa es la vida que Él está ofreciéndole a cada persona. Si ellos hubieran meditado, si hubieran pensado, si ellos se hubiesen arrepentido de lo que ellos habían hecho, sin duda hubieran sido perdonados y sus familias con ellos. Dios le ha dado una gran responsabilidad al varón, a cada varón y por ende a cada mujer en el hogar.
tiene la responsabilidad de modelarle la vida de Cristo a su familia. Tiene la responsabilidad de ser el medio, de ser el modelo para atraer a cada familiar o a cada familia o a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a toda su descendencia a los pies de Jesucristo, al señorío de Cristo, al gobierno de Cristo, al regir de Cristo. Esa es la responsabilidad. Ellos no lo hicieron y perecieron, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor no quiere la destrucción para el hombre y por ende para la mujer tampoco. El Señor es vida y vida en abundancia. Él es vida y vida eterna. Y Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque separado de Dios, nada bueno podemos hacer, dice la Escritura. Una persona puede trabajar y puede hacer 1000 cosas físicamente, pero espiritualmente no tiene vida, porque la única vida está en Cristo Jesús. Porque Él es la vida, porque Él es el que genera vida, porque Él es el que da vida, porque Él es el dueño y Señor de la vida, como de todo lo que existe en este universo, en toda la tierra. Entonces es necesario que cada persona tome conciencia y que cada persona se examine a sí mismo y que cada persona entienda que necesita esa vida en Cristo, que necesita esa vida eterna, que necesita esa vida en abundancia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien has enviado. Si ellos lo hubiesen hecho, sin duda alguna hubieran sido perdonados, pero su rebeldía, su desobediencia, su pecado los llevó a la muerte. Y no estoy hablando de una muerte física, estoy hablando de una muerte espiritual. Pero en Cristo hay vida, hermanos. En Cristo hay vida, amigo y amiga que me escuchas. En Cristo hay vida, porque Él es la vida eterna. Y es necesario que te vuelvas al Señor. ¿Por qué? Porque Él no te creó para malas obras. Dice la Escritura que Él no creó al hombre para malas obras. Dice la palabra del Señor que Él creó al hombre para alabanza de la gloria de su gracia. Que Él creó al hombre para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que hoy anduviésemos en ellas. Pero lamentablemente el hombre se ha extraviado. El hombre ha distorsionado el camino. El hombre se ha salido del camino correcto. Pero hoy es ahora, en esta mañana, en este momento, es ahora que tú puedes regresar a Él. Es tiempo que puedes volver a Él. Es tiempo que tú le digas: Señor, reconozco que he vivido esta vida como yo he querido, pero ahora me determino ¿a qué? A entregarte mi vida, a someter mi vida bajo tu señorío, bajo tu gobierno, bajo tu regir. ¿Para qué? Para ser una nueva criatura. Venir al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De haber vivido esa vida desordenada, esa vida fuera del Señor, de haber llevado esa vida en pecado, de haberse conducido solo, sola. Porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el primer paso es el arrepentimiento de su vieja naturaleza pecaminosa adánica y volverse a Dios para someter su vida a su señorío y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Padre, si te puedo servir, si te soy útil, aquí está mi vida, Señor, para ti. Y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y confesar que Dios le levantó de los muertos y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y bautizarse del agua y del Espíritu Santo para nacer de nuevo y cumplir la palabra que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el propósito de Dios para el hombre, que el hombre lo reconozca. No que le diga: Señor, yo te acepto. No, el hombre no acepta nada. Es el Señor quien nos recibe a nosotros cuando nosotros nos determinamos a hacer ese cambio, a abandonar las tinieblas y hacer el traslado al reino de nuestro Señor Jesucristo.
y vivir en Cristo para su gloria. Ese es el propósito de Dios. Pero estos hombres no lo entendieron. Estos hombres no actuaron correctamente y por ello fueron destruidos. Y no solamente ellos, sino también sus esposas y sus hijos, sus familias. Cuando el propósito de Dios no es que las familias sean destruidas, el propósito de Dios es que las familias sean vivificadas, es que las familias sean edificadas por Él y su palabra, es que las familias vivan felices, porque ese es el propósito de Dios. Para eso nos hizo el Señor, para que vivamos una vida abundante en Él, reconociéndolo a Él como el Señor de nuestras vidas, en todo nuestro ser y en todo nuestro hacer. Entonces veamos cómo cambia la perspectiva del rey por la actitud correcta de Daniel, después de todo lo que pasó con los acusadores de Daniel. La actitud correcta de Daniel en medio del peligro de muerte cambió la perspectiva del rey. Versículo 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, y eso significa a todos, no se quedó ni uno solo afuera o fuera. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, a todas las naciones y a todas las lenguas que habitan en toda la tierra. Otra versión dice que habitan en todo el mundo. Paz os sea multiplicada. Vea cómo cambia de un edicto a una ordenanza. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque Él es el Dios viviente, porque Él es el Dios que da vida, porque Él es el Dios que genera vida, porque Él es el Dios que transmite vida, porque Él es la vida eterna y permanece para siempre por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Veamos cómo cambia la perspectiva del rey, y no solamente de él, sino de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas de la tierra, en todo el mundo, dice la BNI, por la actitud correcta de un solo hombre, de un solo varón de Dios, en medio de un tremendo proceso. Dios tenía un propósito glorioso a través de todo ello, y era glorificar su nombre, era clarificar su nombre, pero también pasar de una dimensión a otra a Daniel, porque Él nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces había un propósito glorioso en el Señor para la vida de Daniel. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y aunque hoy muchos no estén entendiendo, yo le digo a usted que Dios sigue siendo bueno, y que en todo esto su nombre es glorificado. El único propósito es glorificar su nombre, es clarificar su nombre, es magnificar su nombre en medio de todo esto. Y es necesario que nosotros como iglesia estemos entendidos de ello para que podamos ejecutar el plan y el propósito de Dios. La voluntad del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta, dice la Escritura. Entonces quiero que veamos la perspectiva del rey por la actitud correcta de Daniel. Y su dominio perdura hasta el fin. Su dominio, su reino es eterno, es sempiterno, es para siempre, es inamovible, porque Él salva, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo y la tierra en el cual el ser humano pueda ser salvo. Solamente por medio y a través de Jesucristo se puede obtener la salvación al someter nuestra vida a su gobierno. Y
empezar a vivir la vida en Cristo. Solo en Él hay salvación. Pero también Él libra de la muerte, Él libra del peligro, Él libra de la circunstancia, Él libra de la dificultad, Él libra de los procesos. Él es el único que libra en todo tiempo. Él es el único que salva. No hay otro. Aquí nada de que le vamos a pedir a la fulana para que interceda al Padre por nosotros. No. Porque no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra dado a los hombres en el cual el ser humano pueda ser salvo. Solamente por Jesucristo. Y Él dice que un corazón constrito y humillado, Él no lo rechaza. Él no lo desprecia. Él lo recibe. ¿Por qué? Porque Él mismo dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él está esperando por ti. Tú que no has rendido tu vida a su señorío, que no has sometido tu vida a su gobierno. Tú, ahí donde estás, este es el momento que puedes hacer tu decisión, que puedes determinar cambiar de camino, cambiar de rumbo, cambiar de estilo de vida y decirle: Señor, perdóname por todo este tiempo que he estado fuera de ti, pero hoy someto mi vida a tu gobierno para que seas tú el rey de mi vida, para que seas tú el Señor de mi vida, para que seas tú el que guarde, proteja y libre mi vida. ¿Por qué? Porque Él tiene una gran responsabilidad con sus hijos. Y quizá todos digan: es que yo soy hijo de Dios. Pero una cosa es que tú seas creación de Dios, y es muy diferente a que tú seas hijo de Dios. Porque el Hijo conoce al Padre, y el Hijo hace la voluntad del Padre, y el Hijo agrada al Padre en todo tiempo. Puedes ser creación, pero Él quiere que tú seas hijo. Él quiere que tú le entregues tu vida a Él para poder vivir la vida plena en Cristo. Dice el versículo 27: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ahora ya no era solamente el Dios de Daniel, ahora era el Dios del rey Darío, ahora era el Dios de todas las naciones, ahora era el Dios de todos los pueblos, de todas las tribus. Y es el mismo Dios que tiene en control todo lo que está pasando, y a quien pertenecen todas las naciones de la tierra, a quien pertenece la vida de cada gobernante en la tierra, de cada presidente en cada nación y de cada persona, porque Él es el único Señor que hizo todo lo que existe, especialmente la creación. Por eso hay un versículo en la palabra que dice: todo lo que respire alabe a Jehová. Todo lo que respire alabe a Jehová, porque Él lo hizo todo bueno y lo hizo todo para bien. Hizo al hombre y a la mujer para alabanza de la gloria de su gracia. No la hizo para que ande pecando, no la hizo para que ande haciendo daño, no la hizo para que viva la vida como quiere, no la hizo para que le haga daño a su prójimo. No, Él hizo a cada persona para alabanza de la gloria de su gracia. Y es por eso que Él está permitiendo todo esto, para que todos nos volvamos a Él en un genuino arrepentimiento y en una verdadera conversión, para que Él sea en nosotros lo que dice la Escritura, que Él es en nosotros la esperanza de gloria, porque sin Él no hay esperanza, sin Él no hay vida, sin Él no hay gozo, no hay paz, no hay justicia, no hay nada, hermanos. Él es el todo, en todo, por todo y para todo en nosotros. Y Él
quiere que toda la humanidad venga a Él. Él dice, un versículo en la palabra: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Él está esperando por usted. Él está esperando que usted determine hacer ese cambio en usted. La actitud correcta en medio del proceso es lo que Dios valora, es lo que a Dios le interesa, es lo que cuenta delante de Dios. Pero déjeme leerle el último versículo. Dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Quién llevó a Daniel a esa prosperidad? El mismo que le permitió pasar el proceso. No veamos, hermanos, que si vamos a morir, que si no vamos a morir, no estemos perdiendo el tiempo en eso. Déjele las noticias a los noticieros. Veamos al Cristo de la gloria. Que nada nos distraiga, que nada nos separe, que nada nos aparte, que nada nos limite de conocer y ejecutar la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Si usted tomó la decisión hoy, amiga y amigo que me escucha, si usted tomó la decisión hoy de someter su vida al gobierno de Dios, háganoslo saber a través de la página. Puede comunicarse y podemos comunicarnos por este medio y decirle qué procede para que usted sea un ciudadano del reino de Dios, para que usted sea parte del ejército de Dios. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y le entreguen su vida a Él, porque solamente en Él hay vida y vida en abundancia, vida y vida eterna. Y así como Daniel salió victorioso y bendecido y prosperado de este proceso, así saldremos usted y yo con el favor de Dios de todo esto. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Espero con todo mi corazón haber llegado a lo profundo de su ser. Espero que esta palabra quede en su corazón y haga la obra para la cual el Señor la envió en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, y te damos gracias con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque reconocemos y entendemos claramente que tú eres el Dios de los procesos, que tú eres el Dios de todo lo que existe, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el único dueño y Señor de la vida, que no hay vida fuera de ti, que tú eres la vida en nosotros. Estamos creyéndote a ti, estamos confiados en ti, Señor. Estamos bien certeros, Padre Celestial, que pasamos este proceso y pasamos en victoria, Señor. Pasamos y vemos tu gloria en una dimensión mayor en medio de este proceso, Padre, porque tú eres el Dios de los procesos, porque tú eres el Dios del coronavirus. Y ahora, Señor, por la diestra del Padre y por la diestra de Jesucristo, lo declaramos suprimido bajo la planta de los pies de Cristo y de los pies de tu iglesia, porque declaramos que tú eres el que reina, tú eres el único rey verdadero, tú eres el único que gobierna, tú eres el único que manda, tú eres el que ya determinó, el que ya estableció, y todo lo que tú has establecido
todo se cumple a cabalidad, a exactitud, porque tú eres el Señor de todo el universo. A ti te bendecimos, a ti te exaltamos y a ti te damos gracias, Señor. Declaramos que tu mano poderosa es puesta sobre cada persona, Señor, que está en cada hospital de cada nación de la tierra, Padre. Y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús les enviamos vida y vida en abundancia, que deben levantarse de ahí donde están para dar testimonio del único Dios verdadero, el cual eres tú, Señor. Oramos por cada gobernante de la tierra, Padre, para que puedan entender y comprender que no es la religión, que no hay salvación fuera de ti, que tú eres el único Dios que salva y que libra, que tú eres el único Dios que da vida y pide en abundancia, vida y vida eterna, porque tú eres el dueño de la vida. A ti te bendecimos y te exaltamos en esta gloriosa y bendecida mañana, Señor. Y te damos gracias por todo lo que tú nos estás permitiendo pasar, porque en todo esto estamos viendo tu gloria en una dimensión mayor, Padre. Gracias por la revelación gloriosa que has dado a toda Misión Cristiana Calvario, Señor. Gracias por la vida del apóstol Abraham, quien es nuestra autoridad, Señor, a quien a ti te plació escogerlo, Señor, para que Él pueda dirigirnos, para que pueda guiarnos, para que pueda revelarnos tu corazón también, Padre eterno. Gracias por la vida de Él y su familia, Padre. Los bendecimos también en esta mañana y declaramos a toda Misión Cristiana del Calvario esculpida en el hueco de tu mano poderosa, Padre. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, el honor y la exaltación por todos los siglos. Amén. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, hermanos. Ha sido una bendición gloriosa para mí poder transmitirles la poderosa palabra del Señor. Y con todo mi corazón le digo, si usted determinó someter su vida hoy al gobierno del Señor, comuníquese por medio de la página y estaremos atendiéndole con mucho gusto. Siempre es una bendición. Mientras tanto, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Solo quiero darle un anuncio a la iglesia de que el día martes, con el favor del Señor, se puedan conectar Misión Cristiana Calvario, Escuintla Centro, porque el pastor estará transmitiendo lo que es el adiestramiento para cada uno de los discípulos de Misión Cristiana Calvario. Si usted a la misma hora, pero lo vamos a pasar a las 7:30, ¿verdad? En el horario normal de siempre. Para que se pueda conectar y podamos seguir siempre siendo edificados, ya que el discipulado nos forma, pero el adiestramiento nos transforma y nos lleva a alcanzar toda la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Amén. Amén.